Espero que ustedes ya estén en su casa y si no, pues siempre con cuidado en el trayecto. Eh, ¿Se recuerdan lo que platicamos la clase anterior? Fue una clase bastante bonita, interesante. ¿Se recuerdan? Eh, sí, al final concluimos con la costumbre y por qué no está incluida dentro de las fuentes del derecho administrativo, la relación del derecho administrativo con otros derechos y características del derecho administrativo y los dos sistemas, de las dos diferencias que hay del sistema administrativo del anglosajón y el francés. Si yo te preguntara, José, ¿qué es derecho administrativo? ¿Qué me dirías? Es el área pública del derecho, en primer lugar, y de ahí es el conjunto de normas, instituciones, eh, que regulan la relación de, o el funcionamiento del Estado, las relaciones del Estado con los particulares y del Estado entre sí mismo, le agregaría yo. Está muy bien, excelente. Yo les había comentado la vez pasada que al momento de definir, al menos pues mi curso que es Derecho Administrativo, yo nunca me memoricé las definiciones, simplemente las estructuraba. Aprendíamos, o les enseñé en la clase anterior, cómo dividir la definición, ¿se recuerdan? De qué área del derecho es, de ahí hablando del derecho propiamente, de ahí eh, de la dinámica, en este caso administrativo. Entonces, así es como se define cada una de las áreas del derecho. Pues yo les decía que de balde sirve que se memoricen mi definición. La idea es de que ustedes la entiendan y si quieren agregarle algo propio, pues enhorabuena. La cosa es que entiendan la definición de qué trata el derecho, porque si no entienden de qué trata el derecho, imagínense todo lo que vamos a ver o hemos visto, pues no han entendido bien, ¿verdad? No han comprendido. Entonces, tanto en definiciones, clasificación, características, todo lo importante en derecho en general, en derecho en la carrera, es em, entenderlo, ¿sí? No memorizarlo. Eso es lo peor que pueden hacer ustedes, memorizar. Porque si memorizan, y alguien les rebate o les da otra opinión o les habla algo que no, ustedes no tenían memorizado o en mente o encasillado en lo que ustedes ya saben, miren, les va a revolver todo y les va a causar problemas. Eso se los recomiendo para la vida y próximamente o a mediano plazo para el privado. Si no entienden de lo que están hablando, el examinador así les bota la pregunta o la respuesta que ustedes vayan a dar. ¿Por qué platiqué yo con ustedes o les expliqué que la costumbre no entra en las fuentes del derecho administrativo? ¿Alguien más que no sea José? Porque no estaba normado, Vic. Porque no está normado. ¿Y en base a qué? ¿O por qué no tiene que estar normado? ¿Qué se tiene que Porque cumplir? no es una norma escrita. ¿Y se ampara en qué principios? Las tradiciones, Legalidad, ¿no? ¿Cómo? Las tradiciones o costumbres. No. legalidad. El El principio principio de de legalidad. legalidad, el principio de legalidad, que exige que sea lo que establece la norma. ¿Verdad? El actuar de la administración pública no puede ser otro que el establecido en la norma jurídica. ¿Por qué o quién me dice qué relación tiene el derecho administrativo con el derecho penal? Vimos las relaciones del derecho, ¿se recuerdan? Con mercantil, con penal, con administrativo, con constitucional. Bueno, Lick, buenas tardes. Bueno, básicamente se relaciona porque también se cometen delitos en la administración pública. Por ende, hay violación inherente de las normas penales, las cuales conllevan a una responsabilidad ante la ley, ¿verdad? Esa es la relación directa que tiene el derecho público, la administración pública, derecho Claro, administrativo. Sí, y así es. agregando ahí al compañero Rolando, también había mencionado que había mucho abuso de autoridad, habían muchas sanciones ilegales, tráfico de influencias y entre otros aspectos relevantes en el sector público, que es la Sí, administración. que son los delitos, ¿verdad? Recuerden Correcto. bien, yo
Platicábamos la clase anterior y en cuanto al abuso de autoridad, ese es el delito tipificado, así se denomina. Pero hubo un compañero que en la clase anterior me dijo abuso de poder y yo le dije que estaba malo. Y de ahí alguien, creo que fue una compañera que dijo abuso de autoridad y yo le dije que estaba bien. Y me dijo, yo le había dicho lo mismo. Tengan cuidado al momento de definir los delitos, ¿sí? Porque tienen que decirlo como está en la ley, ¿verdad? Es abuso de autoridad, así lo establece nuestro Código Penal, no abuso de poder, ¿sí? El abuso de poder no existe, no está tipificado como delito. Obviamente yo sé que a qué se refería, ¿verdad? Pero no está denominado así. Entonces tengan mucho cuidado, obviamente para el examen y para la carrera, en denominar correctamente los delitos, ¿sí? Traten de aprenderse los nombres y de qué tratan, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo abuso de poder que abuso de autoridad. El delito se denomina abuso de autoridad, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. En el examen y todo, vean bien, lean bien, ¿verdad? ¿Qué delitos se les pone ahí? Que a veces hay delitos que no existen, ¿verdad? Que por una palabrita cree uno que es lo mismo, pero no, ¿sí? Esto es derecho. Y aplicamos el principio de legalidad, ¿verdad? Lo que no está en la norma, no. Bueno, entonces, para avanzar en la clase de hoy, si no hay más dudas de la clase anterior, vamos a comenzar a compartir pantalla. Tal vez, Lick, disculpe nada más, es que como que no me dio tiempo de apuntar algunos ejemplos de lo que es el derecho relacionado con el derecho civil, por ejemplo. ¿Hay algún ejemplo nada más, Lick, que pudiera compartirme? Se lo agradeceré. Platicamos del ejemplo de cómo aplicaba en un procedimiento administrativo las municipalidades un artículo de la prescripción extintiva de, relacionado a la ley de tránsito. Les di ese ejemplo, lo platicamos. Se los voy a recordar rapidito. La ley de tránsito es una ley eminentemente administrativa. Regula multas, obviamente, de tránsito, prohibiciones y qué pasa si uno incumple con esa prohibición, limitaciones, etc. Al momento de que se le imponga a uno una multa, hoy por hoy tiene 120 días la municipalidad para notificarle al conductor infractor de su multa por los medios que considere pertinentes. De la situación es que esté notificado y que obviamente la notificación cumpla con los requisitos que establece la propia ley. El problema aquí es de que la nueva reforma o la reforma fue a finales del 2024. Entonces yo les puse ahí el ejemplo de qué pasaba con las multas del 2023 y platicábamos de la irretroactividad de la ley. Sin embargo, en esa propia ley de tránsito se dejaba, ¿verdad? Tal vez no tan textual, pero se dio a entender, ahí tal vez falló el legislador en la redacción, que también aplicaba a las normas, a las multas anteriores, que si no eran notificadas al momento de la vigencia de la ley, debían ser anuladas. Sin embargo, obviamente las municipalidades dejarían de perder mucho dinero con esto y ven la forma de darle vuelta al asunto o ven vacíos legales o redacción escueta que el legislador posiblemente deja. Entonces usted va a pedir una prescripción de una multa. Todo esto es un procedimiento administrativo. Ante un juzgado municipal, platicábamos por qué es un procedimiento administrativo, porque los jueces municipales pues solo tienen el nombre de juez, más no son jueces reconocidos por el organismo judicial, no representan una judicatura del organismo judicial, no están dentro del organigrama del organismo judicial, son trabajadores municipales. Esto se lleva a cabo en un procedimiento administrativo, no es un proceso judicial el que usted inicia en un juzgado municipal, ¿sí? Bueno, entonces usted va a pedir la prescripción de su multa al juzgado municipal del 2023 y el juez le dice, mire, como rige el principio de retroactividad de la ley, no se le pueden aplicar los 120 días. Entonces, supletoriamente, como no existía una norma que lo regulaba antes de la ley, se le aplica un artículo del Código Civil, o sea, supletoriamente agarran el Código Civil
en cuanto a la prescripción extintiva, que es de 5 años, ¿sí? Entonces ahí a veces el derecho civil entra a jugar un papel importante cuando hay este tipo de situaciones que se utiliza de manera supletoria, ¿sí? De manera supletoria. El derecho civil, ¿por qué? Porque es uno de los primeros derechos que existen. De ahí emanan muchos más derechos, de ahí derivan muchos más derechos. El derecho civil se relaciona con prácticamente todas las áreas del derecho. Entonces se aplica de manera supletoria y así es como llega a tener relación el derecho civil con otras áreas del derecho. En este caso y el ejemplo concreto, pues en este procedimiento administrativo que yo les menciono. Igual, por ejemplo, hay temas de catastro, hay catastro municipal, ¿sí? En donde existen regulaciones de catastro. Sin embargo, ustedes recuerdan que incluso es un libro del Código Civil el tema de la propiedad. Entonces también tiene relación, como otro ejemplo, en temas de catastro, procedimientos administrativos de catastro, tanto en el registro de información catastral como en los catastros municipales, que también se rigen o aplican o relacionan al derecho civil en cuanto a su aplicabilidad. Entonces, así es como el derecho civil entra a jugar también parte importante en el derecho administrativo. Otro derecho que no les mencioné, que no está escrito ahí, en la presentación que ahorita me vino a la mente, también es importante que lo tomen en cuenta, con notarial. ¿Cómo creen que se relaciona el derecho administrativo con el derecho notarial? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? Las actas. Las actas, medio te escuché, Danilo. ¿Contratos, licenciado? ¿Contratos como cuáles? Como un contrato para poder algún alquiler. Excelente. Sí, si ustedes han trabajado en el Estado o a ustedes les ha arrendado el Estado algún espacio, eso no es de palabra. Eso queda en un documento público, ¿sí? Ya sea en contrato privado con firmas legalizadas o bien en una escritura pública. Eso tiene relación con el derecho notarial. Pasa todo un procedimiento administrativo, ¿sí? Porque es parte de lo que el Estado eroga. Es decir, se suben guatecompras, hay dictámenes financieros, dictámenes jurídicos de la viabilidad, hay cartas de entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y culmina esto con un contrato de arrendamiento. Ustedes saben que las firmas legalizadas es parte del derecho notarial. ¿Sí? La legaliza un notario. Hay algunas instituciones que incluso lo hacen a través de escritura pública. También eso es un... Disculpe, ¿Sí? usted se refiere a los contratos de servicios técnicos, ¿verdad? 029. No. Estamos hablando ahorita de los arrendamientos que hace el Estado. Ah, Ajá. ok. Sí. Yo le escuché mal. No. Sí, Roberto. Solo quería preguntarle si se relaciona por la función pública que desempeña el notario. Exacto, con la función pública que desempeña el notario, concretamente en los ejemplos que lo vemos en los arrendamientos. También existen donaciones. Hay personas que donan al Estado sus terrenos. Ustedes saben que las donaciones también van en documento público. ¿Quién lo autoriza? Un notario que tienen relación con la administración pública. Así se relaciona también el derecho notarial con el derecho administrativo. Eso no está en la presentación anterior, tómenlo en cuenta. Ahorita me vino a la mente también cómo se relaciona el derecho administrativo con el derecho notarial. Entonces, al final, todos los derechos se relacionan, coexisten en sí, en un mismo sistema jurídico en el diario vivir. ¿Sí? En el diario vivir. A veces sin querer queriendo uno en un acto mezcló 2 o 3 derechos sin darse cuenta. Ahí coexistieron 2 o 3 derechos.
y es bien común y a veces uno no se da ni cuenta. Entonces, bueno, si no hay más comentarios o dudas, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver el tema de los decretos, ¿sí? Decretos, convenios y tratados. Son temas simples, sencillos. Ya es lo último del contenido para su primer parcial. Entonces, vamos a prestar atención. Yo sé que todos han escuchado el tema de los decretos. Lo ven al momento de leer sus leyes, lo ven al momento de explicaciones o conversaciones entre abogados, que es una palabra muy común al momento de explicar, al momento de leer tesis, etc. Van a escucharlo durante toda su vida jurídica. ¿Pero qué son? Los decretos es una figura jurídica que contempla, como lo dice ahí, una disposición normativa. O sea, es un cuerpo legal. ¿Quién lo emite? No lo emiten todas las entidades u organismos, órganos del Estado. Lo emiten los organismos del Estado. Es decir, el ICS, por ejemplo, no puede emitir un decreto. La USAC no puede emitir un decreto. El RIC no puede emitir un decreto. ¿Sí? No pueden. Son por los organismos del Estado. Estos son de cumplimiento obligatorio y en su enorme mayoría de carácter o cumplimiento también general, es decir, rigen en toda la República. Son cuerpos jurídicos, son normas jurídicas que tienen un articulado que mandatan hacer, no hacer, ponen limitaciones, establecen figuras jurídicas, detallan las figuras jurídicas, detallan cómo se va a aplicar esa figura jurídica, quién lo va a hacer, creando instituciones, creando nuevas autoridades. En el organismo legislativo no solo da vida, sino quita la vida a las normas jurídicas a través de las derogaciones, modifica la vida jurídica a través de las reformas. Todo esto nace de los decretos. ¿Sí? Hay diferentes clases de decretos, que es lo que vamos a platicar hoy. Primero, hablamos del decreto gubernativo. A este también se le denomina, o lo ven ustedes, como acuerdos gubernativos. Y así se denominan, decreto gubernativo o acuerdo gubernativo. No solo emite el presidente de la República en Consejo de Ministros o el organismo ejecutivo algo que se denomina acuerdo o decreto. No, tiene que denominarse gubernativo. Tiene que ir la palabra gubernativo. Eso significa que está emanando del organismo ejecutivo. Al igual que todos los demás decretos, este decreto gubernativo es una norma jurídica emitida por el organismo ejecutivo. El gubernativo inmediatamente usted tiene que relacionarlo con ejecutivo. Es de carácter general y obligatorio. Ya saben que al referirnos a carácter general quiere decir que es a nivel nacional. Obligatorio es de que es vinculante. Si usted no cumple, hay sanciones. Hay repercusiones. Usted tiene que cumplirlo. No es una sugerencia, es una orden. Se utiliza para regular disposiciones normalmente y la mayoría de las veces los gubernativos es para disposiciones administrativas. También reglamentarias que vienen a completar una ley. ¿Sí? Crean reglamentos de esas normas y de cómo se deben de ejecutar estas leyes. Eso contemplan los acuerdos gubernativos. Los decreta el presidente de la República como en Consejo de Ministros. Ya platicábamos las clases anteriores que el presidente siempre actúa en Consejo de Ministros o con ayuda de 2 o más ministros o 1 o más ministros, ¿sí? Entonces, estos son los acuerdos gubernativos.
Un ejemplo de los acuerdos gubernativos administrativos que contemplan únicamente disposiciones administrativas son los que le dan vida, por ejemplo, a las secretarías de Estado. Hay 3 tipos de secretarías. Hay secretarías que están contempladas en la Constitución, que son secretarías constitucionales, porque la misma Constitución las contempla, secretarías legales que están contempladas en la ley del organismo ejecutivo y esta clase de secretarías administrativas porque nacen a través de un acuerdo gubernativo. No están contempladas ni en la Constitución ni en la ley. Emanan de estos acuerdos, de estos decretos gubernativos. Es administrativo porque crea una institución que es una nueva Secretaría de Estado, crean nuevos puestos, secretario, subsecretario, el objeto de la secretaría, cuáles van a ser las funciones, las atribuciones, todo eso está en el decreto gubernativo o acuerdo gubernativo emanado del organismo ejecutivo. No contempla multas, sanciones, sino que es únicamente administrativa en cuanto a la creación de una nueva dependencia u órgano administrativo. ¿Sí? Las reglamentarias, pues tenemos vastos ejemplos que son los que vienen a completar la ley. Por ejemplo, la ley de tránsito tiene su reglamento. Esto fue creado a través de esto. Allá contempla una amplia cantidad de multas. Creo que se pasa de las literales Z, están las doble Z y así. Le detallan los reglamentos cómo debe de cumplirse la ley y qué pasa si usted no la cumple. La ley únicamente establece, se le va a multar. El reglamento lo detalla bien por qué se le va a multar, con cuánto se le va a multar. El reglamento, porque ustedes saben que la ley está el área de propiamente de la norma jurídica emanada del organismo legislativo y aparte está el reglamento de la ley, ¿sí? Que es mucho más específico, el reglamento es mucho más específico que la ley, ya es mucho más desarrollado, porque habla de cómo se va a ejecutar lo establecido en la propia ley. Y otro aspecto importante, por supuesto, es de que es emanado por el organismo ejecutivo a través del presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿sí? Ahora los decretos legislativos. Los decretos legislativos, en primer lugar, como su nombre lo indica, es emanado del organismo legislativo, Congreso de la República. Este contempla, al igual que el anterior, una norma jurídica con rango de ley. Todo lo que emane del organismo legislativo es una ley, es rango de ley. El organismo legislativo no crea reglamentos, crea leyes, ¿sí? Los cuales, al igual que el anterior, son de carácter general y obligatorio, regulando materias de interés público, los cuales no solo dan vida, como yo les platicaba, sino también reforman o derogan, es decir, eliminan. Crean, reforman o derogan. Esos son los decretos legislativos del Congreso de la República u organismo legislativo. También hemos escuchado, yo sé que lo han escuchado, lo han leído, que son los decretos ley. Los decretos ley en Guatemala los vemos en normas o códigos antiguos. ¿Por qué? Porque estos, a pesar de que dice ley, estos son emanados, son creados por el organismo ejecutivo. Normalmente se crean en gobiernos de facto, ¿sí? Cuando habían triunviratos militares, gobiernos militares en Guatemala, se creaban este tipo de normas, decretos ley, que son emanados del organismo ejecutivo, pero con ciertas aristas aquí o características especiales. Vamos a leer.
Como los anteriores, es una norma jurídica, pero con rango de ley. Aquí no se vayan a confundir entre decreto legislativo y decreto ley. Hasta aquí vamos igual que legislativo. Norma jurídica, con rango de ley, de carácter comúnmente provisional, comúnmente, no siempre. ¿Sí? Porque miren el Código Civil, ¿va ustedes? Sigue siendo decreto ley, provisional hace más de 60 años, ¿no? Cuando suceden situaciones extraordinarias o de urgencia nacional o de necesidad, lo emite el organismo ejecutivo. No se van a confundir con decreto legislativo y decreto ley. El decreto ley es emanado del ejecutivo, no pasando por el Congreso de la República, pero sí lo rectifica. ¿A qué me refiero yo con esto? La ley como tal, la discusión y aprobación del decreto no pasa por el organismo legislativo. No se aprueba por artículos, por redacción, no. Lo que sí hace el Congreso de la República es darle el visto bueno, ratificarlo, darle el ok al decreto, mas no discute su contenido en sí. Las modificaciones, el articulado, las figuras jurídicas, las prohibiciones, las multas, etcétera, 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 eso no lo discute el Pleno del Congreso. El decreto ley llega al Congreso únicamente para aprobación, ya como está, porque este viene del Ejecutivo. Normalmente estos se crean en situaciones de total necesidad, de urgencia nacional, en donde el organismo ejecutivo, precisamente como ejecuta, necesita hacerlo de una manera pronta y cumplida, ¿sí? De una manera inmediata. No puede esperar a que se estanque o se atrase una norma en el Congreso y primero pasa la crisis y el Ejecutivo no pudo actuar, porque como ustedes saben, la administración pública no puede actuar si no está normado. Principio de legalidad. Entonces, en aras de esta urgencia, de esta prisa que tiene el Ejecutivo de realizar los trabajos, crea los decretos ley. Mire, Congreso, usted se tardaba mucho, me adelanté, lo creé. Ese es el espíritu de los decretos ley. Lamentablemente en Guatemala la realidad fue otra. Como eran gobiernos normalmente autoritarios, militares, obviamente querían mantener el poder lo más concentrado posible y utilizaban esta figura como una excusa para no pasar por el Congreso de la República y mantener el control todo centrado en el Ejecutivo, lo más que se pudiera. Por eso es que antes se emanaban muchos decretos ley, porque venían del Ejecutivo. Y pónganse a ver de qué años son, van a ver que son gobiernos, ya sea dictatoriales, autoritarios, militares, de donde emanaron los decretos ley. Entonces, lo que ustedes leen aquí, en la definición, es el espíritu jurídico de lo que debe o es un decreto ley. Sin embargo, los decretos ley que rigen en Guatemala han sido emanados o fueron emitidos como una excusa para mantener y sostener el poder, no pasando por el Congreso, no arriesgándose a un Congreso que les puede cambiar la plana, que les puede modificar algo. No, el Congreso era mero trámite cuando eran decretos ley. ¿Sí? Y los decretos en lo judicial. Ustedes saben que existen decretos, autos y sentencias. Yo creo que eso ya lo vieron. Los decretos, recordemos, en judicial son de mero trámite y están contemplados en el artículo 141 de la ley del organismo judicial. Un ejemplo de estos de mero trámite, ¿cuáles pueden ser? Bueno, usted interpone una demanda en un juzgado civil y le notifican a su abogado a través, o le notifican a usted como abogado a través de su casillero electrónico una hojita en donde se le dice, se da trámite a su demanda.
se le da trámite a su demanda. Y vienen las citas de ley. Esos son decretos, porque son de mero trámite. No dicen nada más. Solo dice se le va a dar trámite a su demanda, se le da trámite a su denuncia. Nada más. No sé si los han visto. Esos son de mero trámite. Porque no resuelven absolutamente nada de fondo. Solo trámite. Esos son los decretos que existen. O la clasificación de los decretos que existen. Sencillo. Solo hay que aprender ciertas características que tienen uno de los otros, pero prácticamente el concepto es general. ¿Sí? Más que todo la diferencia es qué organismo lo emite y cuáles son como la naturaleza jurídica, en este caso el decreto ley, ¿verdad? Que a pesar de que dice ley, viene del Ejecutivo, pero ¿en qué caso se puede hacer? ¿Tienen alguna duda? Sí, José. Un poquito en lo de la pirámide de Kelsen. Digamos, tenemos constitucionales, ordinarias, individualizadas, no, perdón, constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, generalmente. Y de estos decretos, por ejemplo, en lo judicial son individualizadas, pero entre las gubernativas, eh, ellos también tienen ordinarias, o sería solo el legislativo el único que emite ordinarias y el decreto ley. Esas son ordinarias y de ahí el gubernativo es más como de jerarquía reglamentaria. Vean, sí. Bueno, las constitucionales son las puramente contempladas en la Constitución. Por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional porque está contemplada en la Constitución, a eso se refiere, que es de rango constitucional porque la Constitución misma la contempla. Las leyes ordinarias son todas las emanadas del Congreso de la República. ¿Sí? Los decretos legislativos son ordinarias. Si lo encasillamos en Kelsen, ajá. De ahí vienen los decretos gubernativos. ¿Qué dice ahí en la definición? Disposiciones administrativas y reglamentarias. También dentro de los decretos gubernativos puede ser que sean individualizadas o normas individuales, ¿sí? A un sector en específico. Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Salud está aplicando un acuerdo, es un acuerdo ministerial no gubernativo, pero a manera de ejemplo, a unos salones de belleza. Ahora los está encasillando en que son, que era distribuidores de productos farmacéuticos y afines, etcétera, utilizando un acuerdo. Obviamente, si usted tiene, ¿qué le digo yo? Una lavandería, no le aplica, pues. Entonces son normas reglamentarias o individualizadas. ¿Sí? Los decretos ley son normas ordinarias. ¿Sí? Porque como lo dice la definición, tienen rango de ley. Los decretos ley entran, digamos, si lo encuadramos en Kelsen, en norma ordinaria. ¿Sí? Y los decretos judiciales, pues es individualizada, porque obviamente se trata de su proceso judicial, ¿verdad? No de otros, no afecta a ningún otro proceso judicial. ¿Quedó claro? Clarísimo, Lick. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ya pasamos de los decretos. Ya entendieron qué son los decretos, qué es lo que rigen el ordenamiento jurídico en Guatemala. Ahora también existen las figuras jurídicas de los tratados y los convenios internacionales y qué tienen que ver estos con el derecho administrativo, cómo se relacionan estos con el derecho administrativo. Primero les puse aquí qué son, ¿verdad? Yo creo que todavía ustedes no lo han visto, no han visto estas figuras jurídicas, los van a ver en derecho internacional, pero todavía no han llegado a eso. Creo que es el otro año o en el último año, no me recuerdo muy bien en qué año llevan internacionales. Pero bueno, no me voy a ahondar tanto en este tema porque prácticamente lo van a ver todo un semestre. Vamos a ver a la manera general para que ustedes tengan conocimiento qué son los tratados y los convenios. Ambos, tanto tratados y convenios, porque no son lo mismo, son acuerdo de voluntades. Si no hay acuerdo de voluntades, no puede haber tratados, no puede haber convenios, porque nadie está obligando a las partes, que en este caso son los estados, a formar parte de.
Si usted quiere forma, si usted quiere no forma. Entonces, vital sí o sí que me pongan o que entiendan que son voluntarios. Es un acuerdo de voluntades. ¿Entre quiénes? ¿Particulares? No. Entre dos o más estados. Siempre son dos o más, obviamente, porque solo es uno, pues va el de convenio con quién, tratado con quién, estoy solito. Dos o más, ¿quiénes? Estados. No es entre presidentes. No es entre jefes de estado, jefes de gobierno. Es entre estados. Ellos lo firman, obviamente, porque son los representantes de cada uno de los estados. Ellos van, ¿verdad? Pero en sí, los tratados y los convenios son entre el estado, entre estados, para tratar temas que afectan o son de interés entre todos los involucrados. Si México no tuviera interés en un tema que le propone Guatemala, ¿para qué México se va a meter en un tratado? ¿Para qué México se va a meter en un convenio si a México no le interesa, no tiene interés en ese tema? Es interés de ambos estados. Por ejemplo, ustedes han visto eso del Tren Maya. El Tren Maya pasa Petén y pasa áreas de México. Entonces viene aquí, de hecho, no me recuerdo que fue el año pasado, este año, vino la presidenta Sheinbaum y estuvo en Petén junto con el presidente Arévalo, firmando este tipo de figuras jurídicas, ¿sí? Convenios de colaboración entre estados, obviamente, porque les interesa. Temas fronterizos, Estados Unidos con México, por ejemplo, el tema de migración, con Guatemala. A Estados Unidos le interesa, a México le interesa, a Guatemala le interesa. Es interés mutuo entre en todas las partes, ¿sí? Pero existen diferencias. No siempre van a ser tratados, no siempre van a ser convenios. ¿Cuáles son estas diferencias de estas dos figuras jurídicas? Los tratados normalmente no son de dos estados. Los tratados ya son de más estados. Ya involucran a más estados. Es un interés mucho más grande, mucho más colectivo. Los convenios, por otro lado, normalmente son entre dos estados únicamente. El interés bilateral de los estados. Un tratado es más grande. Convenio es más pequeño en cantidad de partes, ¿sí? Los tratados requieren sí o sí la aprobación del Congreso para su vigencia, del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, sí o sí. Los convenios, por otro lado, en Guatemala sí se necesita, pero no en todos los estados ratifican los convenios internacionales, ¿verdad? No estoy hablando de convenios internos, convenios internacionales. Debe de ser puesto de conocimiento y aprobación del Congreso de la República. Y los tratados tienen muchos temas de gran envergadura, de interés internacional, más que los convenios. Por ejemplo, un tema de un tratado puede ser la migración. La migración no puede ir en un convenio porque no solo a dos países se le va la gente y se va a otros estados. No. Es un tema de interés global, de interés internacional. Vamos en cadena. Estados Unidos le interesa, México le interesa, Guatemala le interesa, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, nos vamos a toda América, casi queda de Estados Unidos para abajo. Esos son temas de un tratado, porque son de gran envergadura. Son temas de interés internacional, de interés global, temas de seguridad, por ejemplo, ahora que ven ustedes temas nucleares en Irán, en Rusia, China, ¿sí? Son ya tratados porque son temas obviamente que si pasan no van a afectar únicamente a dos estados, tres estados, afecta a nivel mundial. Entonces ya son por la envergadura de los temas tratados, porque obviamente también al ser un tema muy importante,
No solo van a estar 2 estados, van a estar varios estados. ¿Sí? Son de cumplimiento obligatorio también. Esto es importante, creo que no lo puse, vamos a ver. No lo coloqué, entonces tomen nota. Los tratados son de cumplimiento obligatorio. Los convenios, si bien la mayoría son de cumplimiento obligatorio, pero no es con la envergadura de los tratados, que hasta contemplan los tratados sanciones si no se cumplen. Los convenios normalmente no. Los convenios es un tema como más cordial, más amistoso. Son temas diferentes, como lo ponía yo ahí. Son temas culturales, temas económicos, temas de entendimiento. ¿Han visto ese término de cartas de entendimiento? Es como un acto de buena fe. ¿Sí? Es un acto de buena fe, donde normalmente no hay repercusiones negativas. Obviamente, si no se hace, pues hay repercusiones negativas, pero no hay como una multa, por ejemplo. No contempla sanciones. Los convenios es un acto más de buena fe, digámoslo protocolario. Obviamente aquí entra el tema diplomático, si no se cumple, ¿cómo va a quedar el Estado si no se cumple, va? Frente al otro Estado. Queda mal. Pero los tratados sí son de un tema mucho más importante que contempla sanciones. ¿Sí? Ya es una estructura normativa, ya es un articulado más formal que un convenio, por la envergadura de los temas, por la importancia de los temas. ¿Sí? ¿Me cacharon? ¿Tienen alguna duda? Obviamente, miren, no se estanquen tanto si no comprenden tan bien la figura de los tratados y convenios, lo van a ver en su momento. Aquí solo son como una idea, ¿verdad? De cómo se relaciona con el derecho administrativo. Pero ¿tienen ustedes alguna duda antes de entrar propiamente a la relación del derecho administrativo? ¿Entienden las figuras? Sí, Muy bien. Bueno, ahora vamos. ¿Cómo se relacionan entonces los tratados y los convenios en materia administrativa? Los tratados, lo platicamos, son de cumplimiento obligatorio. Entonces, obliga al Estado a crear a través de normas jurídicas que emanan del Congreso de la República, a través de un procedimiento administrativo, legislativo, parlamentario, una norma. Por ejemplo, ustedes han escuchado la OPT, que son los relatores contra la tortura. ¿Han escuchado esa figura o esa institución? sí, Va. Eso no es creado porque Guatemala quiso crearlo. Eso es creado porque Guatemala está en tratados. Es una figura internacional que al Guatemala ser parte de estos tratados se obliga a Guatemala a tener una oficina de protección contra la tortura. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Estado? Crea una ley, existe una ley de cómo se van a elegir esos relatores, cuánto tiempo van a durar en sus puestos esos relatores, qué tienen que hacer esos relatores. Eso ya lo hace el Estado, obligado por un tratado, a través de un procedimiento administrativo parlamentario. Se crea la institución, tiene procedimientos administrativos la institución, de contratación, por ejemplo, de compras, por ejemplo. Los vehículos que utiliza la OPT son placas oficiales, pertenecen al Estado, regidos por SAT. Ven ya cómo se empieza a relacionar desde un tratado hasta el Estado guatemalteco en derecho administrativo. Lo mismo pasa con los convenios. Los estados se obligan a cumplir cierta actividad, cierta acción, con el tema que sea, tema cultural, por ejemplo. Si es un tema especial de Tikal y no se tiene la especialidad y todo, entonces se puede crear una división porque el Estado se comprometió a hacerlo. Y eso ya viene a dar al derecho administrativo.
A través de acuerdos gubernativos se crea la dirección tal, o acuerdo ministerial, por ejemplo, se crea la dirección tal o la dependencia tal a cargo del viceministerio tal. ¿Por qué? Porque Guatemala se comprometió con otro estado. Y lo mismo pasa en el otro estado. El otro estado estuvo comprometido, también tiene que crear sus instituciones para darle cumplimiento. Me desconecté, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Lick. ya. Sí, licenciado. Pensé Sí que me había quedado sin datos. No, fui yo. ¿Sí me escuchaban bien o se me cortaba? ¿Sí me entendieron? No, se Sí quedó se frisado, entendió ¿no? y solo se cortó de un solo. Ah, pero sí, no se me cortaba. Sí me lograron escuchar bien la explicación. Sí, Sí, muy bien. Ah, va, está bien. Ahorita conecto otra vez. Bueno, entonces terminamos ahí la relación con el derecho administrativo. Sin embargo, esto es doctrinario. Hay corrientes doctrinales en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales en el derecho administrativo. Está la corriente negativa y la corriente positiva, ¿sí? La corriente negativa prácticamente es que no acepta los tratados dentro de lo que engloba el derecho administrativo, ¿sí? No los contempla, únicamente lo rige en la corriente negativa el tema, la pirámide de Kelsen, quitando todo el tema internacional. Esa es la corriente negativa. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas. No toma los tratados, no toma los convenios como parte del derecho administrativo, como fuente del derecho administrativo en cuanto a las leyes, ¿sí? O normas jurídicas. La corriente positiva, sí, por lo contrario, sí los toma como parte o fuente del derecho administrativo. Sin embargo, exige esta fuente o esta corriente, perdón, que se cumplan con ciertos preceptos, ¿sí? Primero, tiene que estar aceptado el tratado o el convenio en el ordenamiento jurídico. Esto lo hace el Congreso de la República. Una vez aceptado por el Congreso de la República, esta corriente dice que está en check, ya puede ser parte del derecho administrativo. Y contener, obviamente, temas o conceptos que rijan al derecho administrativo como tal. ¿Sí? Esas son las dos corrientes doctrinarias. Negativa, acepta los tratados y convenios internacionales como parte del derecho administrativo. Perdón, la negativa no acepta y únicamente se rige con la norma interna. Positiva sí los acepta con estas condiciones o estos preceptos, ¿sí? Entonces, son los temas de hoy. ¿Tienen alguna duda? Estamos bien, Lick, muchas gracias. Lick, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Cómo nace, o sea, quién lo promueve los tratados y convenios internacionales? ¿Lo hace algún determinado grupo o lo hace un Estado? Esto es entre estados. Esto es entre estados a través de una necesidad mutua. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la migración. Como obviamente un estado, por ejemplo, Estados Unidos, no le puede venir a decir, bueno, no le puede venir a decir a Guatemala qué legislar y cómo legislar, no le puede venir a decir a México qué legislar y cómo legislar, qué es la forma o cuál es la figura jurídica en que obligue al Estado, en este caso a México y Guatemala, por ejemplo, a cumplir temas migratorios a través de un tratado, en donde se obligan los estados a darle cumplimiento. O sea, el gobierno de Estados Unidos, en este ejemplo, no puede venirle a decir a Guatemala así de la nada, mira, créate una ley o créate una institución o reforzate tal cosa. No puede, porque el Estado es soberano. ¿Qué sí pueden hacer los estados? Porque es un tema que les afecta a los involucrados, la migración. Si sigue la migración, les voy a poner aranceles. Entonces, a Estados Unidos no le conviene la migración y hasta a los demás estados como México y Guatemala no le convienen los aranceles. ¿Qué hacen? Tratados. ¿Sí?
Y a través de los tratados, el Estado a lo interno trabaja, crea normas, crea instituciones, las refuerza, ¿sí? Pero viene promovido a través de los propios estados, de esas necesidades. Si no hay necesidad, si no hay interés, no hay por qué crear un tratado, un convenio. ¿Sí, Rolando? Sí, disculpe, rapidito. Usted mencionó acuerdo administrativo, ministerial. Y la pregunta o mi duda sería, ¿es lo mismo que el gubernativo o es diferente? Porque hoy mencionar ese acuerdo ministerial. Vean, los acuerdos gubernativos o decretos gubernativos, estos emanan propiamente de todo el organismo ejecutivo, porque vienen del presidente de la República en Consejo de Ministros. Incluyendo dentro del Consejo de Ministros, ustedes saben que está la vicepresidencia. Entonces lo ratifica todo el organismo ejecutivo. ¿Sí? Ahora, los acuerdos ministeriales, aquí, como la palabra lo indica, emanan de un ministerio. Son temas más específicos, únicamente el Ministerio, por ejemplo, de Salud. Aquí no va a firmar el ministro de Ganadería, que no tiene nada que ver con ese tema, porque es un tema especial de la materia, que rige a salud. Aquí no se actúa a través del presidente en Consejo de Ministros, no. Aquí es el ministro, el ministerio. Para Ok, tratar gracias. temas muy especiales, ¿sí? Que Esto ya no rigen es de únicamente aplicación, Ajá. ya no es de aplicación general, sino específica. Bien, son de aplicación general. Recordemos que aplicación general es a nivel nacional, pero dentro del rango normativo son individualizadas. ¿Por qué? Porque son temas especiales. Se aplican a nivel república, por eso es que es general. ¿Sí? Pero no es que se aplique para todo el accionar. Es para determinadas acciones o determinados temas. Por ejemplo, así lo que les mencionaba, el tema ministerial contra el tema de fármacos, que ahora están afectando a los salones de belleza. Si usted no tiene salón de belleza, si usted no tiene farmacia, si usted no tiene laboratorio, la ley no le va a aplicar. Pero si usted tiene farmacia, si usted tiene salón de belleza, si usted tiene laboratorio, la ley le va a aplicar o el acuerdo le va a aplicar en el departamento de Guatemala hasta en el Petén. Por eso es que es de carácter general, porque es toda la república. Pero es individual porque solo le aplica a los que tienen ese giro de negocio. Si usted no tiene ese giro de negocio, no le interesa qué regula o qué norma ese acuerdo ministerial, porque no tiene nada que ver. ¿Sí? Dividamos eso. La generalidad de la norma no está dentro del rango normativo. ¿Sí? ¿Sí me cacharon esto? Sería que se aplica a todo el territorio, pero no a todas las personas dentro del territorio. O sea, hacer la división de... La generalidad es que es a todo el territorio. El tema individual es de que solo es a las personas que tienen, en este caso, en el ejemplo que puse, en el giro de negocio. Si usted no tiene ese giro de negocio, si su negocio es tema de tecnología, ¿qué le va a andar interesando y qué le va a andar aplicando ese acuerdo? Nada. ¿Sí? Pero es general porque se aplica a nivel nacional. No me relacionen la generalidad de la norma con el rango normativo. Son cosas diferentes. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, licenciado. Seguros, Sí, no se hicieron bolas. Va. ¿Alguna otra duda? Bueno. Si no estoy mal, todavía nos queda un tema más. Sería hoy viernes, sería el lunes, ¿verdad? De ahí, como les digo, yo voy a continuar con, pues, el contenido, ¿verdad? Voy a continuar
aunque publiquen horarios de exámenes y todo, a pesar de que hayamos terminado el contenido del primer parcial, yo continúo y les aviso, pues obviamente que hasta aquí llegamos en el primer parcial e iniciamos segundo parcial. Bueno, esperar horarios, ¿verdad? Supongo que en estos próximos días los van a subir. Y que pasen un feliz viernes. Yo creo que todavía les queda una clase más, ánimos, y después ya son libres de disfrutar su viernes. Nos vemos el lunes, primero Dios. Adiós, Lick. Buenas noches, licenciado.